My Little Pony, esa franquicia que desde los años 80 era la serie predilecta para el público femenil joven, donde aprendían los valores de la amistad y la unidad, donde se veían cómo las ponis eran secuestradas por dragonas, convertidas en monstruos, sometidas por plantas, volviéndose piedras, siendo lanzadas a volcanes o usadas como alimento para tribus salvajes, y las más pequeñas eran secuestradas por furras, encarceladas por malcriadas y caían a precipicios hacia una muerte segura. Así es, infancia pura. Y así fue durante la G1 y la G2. Que realmente no es la G2, sino la G1 con otro nombre, otro elenco y otra ambientación, puesto que la G2 fue un fracaso dado a sus horribles juguetes. Pero la G3 no, porque nadie quiere a la G3. Aunque no cabe duda que la más querida hasta la fecha, y será así por los siglos de los siglos, es la G4, donde está Equestria, el reino más mágico que toda niña de 6 años desea habitar. Al igual que los depravados ofílicos que sueñan todas las noches con coger a una yegua. ¿Y la G5? Bueno, es ahora... ¡Está tiesa! ¡Ya se murió! Pero la magia y los depravados no son la única cosa que te puedes encontrar en Equestria, ya que también están los lugares fantásticos y llenos de magia, con personajes y criaturas agradables y benevolentes, así como los lugares malignos llenos de peligros como criaturas y bestias perversas. Y no faltan las típicas situaciones donde el peligro o muerte te persiga, como ser devorado, caer desde alturas mortales, ser electrocutado, que un monstruo destruya tu casa, que un demente fortachón te arranque la casa, y lo peor de todo, tener fans furiosos discutiendo afuera de tu casa por cuál ship es mejor y cuál debería ser canon, de por qué Twilight y Zip son la mejor pareja del fandom, o Snee y Snail son perfectamente compatibles. Esas batallas son estúpidas, porque todo el mundo sabe que Twilight y Mordecai son el mejor ship de la historia. Así que tú que estás viendo este video, dale like y suscríbete, que ya somos más de 100,000 suscriptores. Y activa la campanita o Pinkie Pie vendrá por ti. Es por eso que en esta ocasión vamos a ver 50 mágicas curiosidades de My Little Pony. Lo recuerdo como si fuera ayer. La creadora de la G4 y prácticamente la que inició la franquicia que nos compete es Lauren Faust, quien formó su carrera gracias a Cartoon Network, cuando Cartoon Network aún tenía identidad, trabajando en series icónicas como Las Chicas Superpoderosas y Mansion Foster para Amigos Imaginarios, donde conoció a su esposo Craig McCracken. Y tras haber dejado a las burras de colores, siguió trabajando con su esposo en sus series. Coño, qué frío, un poquito más el fuego, coño. Además de crear la versión más reciente y querida de DC Super Hero Girls, cuyas inspiraciones en MLP son más que evidentes, puesto que el carácter de las protagonistas es bastante parecido al de las Main Six. No, espera. Tanto Lauren Faust como McCracken se graduaron de CalArts, que no solo es la escuela donde nació el estúpido mito de la sonrisa, sino que ahí también vino Alex Hirsch, creador de Gravity Falls. Este hecho inició un rumor de que en su época de estudiante, Hirsch estaba enamorado de Faust, aun cuando él era mucho menor que ella, y esto inspiró el romance platónico de Dipper y Wendy, puesto que como muchos saben, Dipper está inspirado en el propio Hirsch, y da la casualidad de que Wendy es muy parecida a Faust. Por lo mismo se cree que Robbie está inspirado en McCracken, pero aparte de las orejeras y lo narizón, realmente no les veo el parecido, por eso digo que es un rumor, o quién sabe, igual y si es verdad y a Hirsch le gustasen las mayores. Pero no te sientas mal, Alex, porque mientras tú te forras con toda la mercancía que siguen sacando de Gravity Falls,
Lauren está en la calle pidiendo de estudio en estudio que alguien produzca alguna de sus series, puesto que aparte de que no puede mantener el liderazgo de alguna de sus producciones más de 2 temporadas, tampoco ha podido hacer que produzcan alguna de sus ideas originales, siendo rechazadas y canceladas en varias casas productoras, como Netflix, que hace poco canceló una serie ya aprobada llamada Toil and Trouble. Y si ella, que es alguien ya posicionada y consagrada en esta industria, está en una situación así, ¿cómo podemos esperar que nos vaya mejor a simples mortales que aspiran a crear sus propias series animadas como su servidor? Sin embargo, si pensabas que el esposo de Lauren Faust, Craig McCracken, es de esos que solo les gusta recibir pero no dar nada a cambio, déjame decirte que estás muy equivocado, pues, aunque no lo creas, nuestro amigo con ojeras de mapache también ha contribuido en el desarrollo de My Little Pony, y es que los uniformes de los Wonderbolts, este grupo de Pegasos tan prestigioso del que Rainbow Dash parece estar completamente enamorada y del que eventualmente forma parte, son nada más y nada menos que un fantástico diseño creado por este señor, por lo que es justo decir que McCracken también ha contribuido aunque sea un poquito en los proyectos de su esposa. A cambio, este solo le pide a Lauren Faust que lo ayude con el diseño de los personajes, la producción, los guiones, los storyboards, la dirección de los episodios. Lo importante es que se apoyan como matrimonio. Respecto a lo dicho de que Lauren no pudo mantener el liderazgo por más de 2 temporadas, no es solo porque DC Super Hero Girls duró solo eso, sino porque ella ya había abandonado por completo la producción de My Little Pony para la 3ª temporada, haciendo que las 6 temporadas restantes sean completamente ajenas a ella y a su visión. Y sí, sé que esto es algo que se sabe desde prácticamente siempre, pero créanme cuando les digo que aún hay nostálgicos trasnochados que piensan todavía que ella es la total y única responsable de lo que conocemos como My Little Pony hoy en día, cuando al menos el 70% de ese mérito se lo podría llevar más bien Megan McCarthy. Ella concibió la idea de las Cutie Mark Crusaders, pues ella escribió el episodio donde debutan. Además es prácticamente la creadora de las Equestria Girls, quienes, en palabras de Lauren, ni siquiera son canónicas. Megan inventó a la Reina Chrysalis, al Rey Sombra, al Imperio de Cristal, Lord Kirek, Starlight Glimmer, e hizo la película de 2017, la cual Lauren no vio en su momento y quizás ni siquiera haya visto aún. En todo caso, si alguien pudiera merecer alabanzas, sería Megan McCarthy. 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 En el hipotético caso de que Faust hubiese quedado al mando de la serie, se sabe que Twilight jamás habría sido convertida en Alicornio, y por ende jamás hubiese sido sucesora de Celestia. Trixie jamás se hubiera reformado, ni Starlight Glimmer ni Sunset Shimmer hubieran existido. Discord seguiría siendo un villano y hasta quizás seguiría convertido en piedra. Curioso, ¿verdad? El árbol de la armonía no existiría, y sobre todo no existiría Equestria Girls, ya que Faust estaba en total contra sobre esto. En cambio, Zecora habría sido la maestra y mentora de Twilight, así como de las demás Main Six, además de ser ella quien le enseñase a la Twilight cómo dominar su magia, muy similar a lo visto en la 3ª temporada. Y el bosque Everfree habría tenido más protagonismo, siendo la fuente de todos los males dentro de la serie. Psst, ¿quieres saber un dato más sobre el equipo de producción? Pues el escritor del capítulo donde debuta Trixie es nada menos que Chris Savino, quien posteriormente crearía The Loud House, la segunda vaca explotable, la segunda serie insignia de Nickelodeon, y posteriormente convertirse en un acosador sexual que le toca la jalea a las animadoras. Entre los cambios que sufrieron las protagonistas, originalmente estas iban a ser personajes establecidos de la G1, con Twilight siendo Bebel, Rainbow Dash siendo Firefly, Fluttershy siendo Posey, Pinkie Pie siendo Surprise y Rarity, bueno, ella seguiría siendo ella, pero estaba inspirada por Sparkle y Glory. Sin embargo, Hasbro salió con la mamada de que no tenía los derechos de esos personajes, algo que no tiene sentido porque no es como que los haya vendido a otra compañía, siendo Applejack y Spike los únicos personajes de la G1 que podían utilizar. Applejack porque supongo que a nadie le importaban sus derechos y Spike porque bueno, Spike es eterno. Pero eso resultó en que crearan a las protagonistas que conocemos hoy. Dado que Pinkie Pie estaba destinada a ser una Pegaso y Fluttershy una pony terrestre, al momento de cambiar la idea, estas intercambiaron razas. Shutterfly ganó alas y Pinkie las perdió y también los coros de Smile. Pero de todos modos, Fluttershy conservó la personalidad característica de Posey, que involucraba su amor por las plantas, animales, básicamente amor por la naturaleza, algo muy propio de los ponis terrestres. De ahí que Foss dijera, o no sé quién lo dijo, que pese a que Fluttershy es una Pegaso, ella es una pony terrestre de corazón.
De ahí también que le teman las alturas, se le olvide volar en momentos críticos y tenga tan pocas alas de fuerza. Veo que tenés un negocio entre manos. Digo que no tiene sentido que los de Hasbro no tengan los derechos de sus propios personajes, porque justamente Bebel aparece en la primera temporada como la madre de la propia Twilight. Surprise aparece como miembro de los Wonderbolts y tanto Glory como Posey aparecen en la G5. Glory como una fan de una tiktokera y Posey como una Karen racista. A raíz de que vimos que Velvet es la madre de Twilight, muchos especularon de que las otras madres de las Main Six eran ponis de la G1. Menos la de Applejack, porque está tiesa. Y la de Pinkie Pie, porque la vimos en el mismo episodio. Es decir, que Posey sería la madre de Fluttershy y Firefly sería la madre de Rainbow Dash. Pero ya vimos que es más probable que Posey sea descendiente de Fluttershy y Firefly ancestro de Rainbow, porque se sabe que una Firefly fue la fundadora y primera general de los Wonderbolts, y también sabemos que era trans y tenía vitiligio, porque en el material oficial se nos describe a Firefly como un hombre de mediana edad, de melena roja y pelaje café, no azul y rosa. Y ahora, hablando un poco de nuestro lugar favorito, así es, por supuesto que me refiero a Equestria. Esta no es más que una nación. Es importante aclarar esto, pues muchas personas podrían pensar que Equestria se refiere a todo el espacio del mundo de My Little Pony, algo así como un planeta llamado Equestria. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, en ningún momento se nos da una pista, algún indicio, o tan siquiera se nos indica el nombre de este supuesto cuerpo celeste por ninguna parte. Algunos en la comunidad han decidido ponerle el nombre de Ecus, nombre que le calzaría muy bien a un planeta como este, pues si te pones a analizarla, la palabra Ecus es el nombre de la familia Equidae, también llamados equinos, que reciben los mamíferos perisodáctilos. Tranquilo, yo tampoco entendí nada. En palabras cristianas y sencillas, Ecus es una forma de llamar a los caballos, asnos y cebras, y como ya sabrás, los ponis en realidad son una raza de caballos, por lo que nombrar planeta Ecus a una superficie llena de ponis en realidad es una gran idea, o una muy estúpida realmente, pues como acabamos de mencionar, Equestria realmente solo es una nación o un país. En este planeta, por supuesto que existen otros sitios más allá de Equestria, donde podemos encontrar diferente variedad de criaturas. Sería tan absurdo como llamar al planeta Tierra Gringolandia o República Popular de China, sabiendo que por supuesto no todos sus habitantes son de estos países. Como muchos sabrán, Equestria no es la primera nación de ponis, ya que antes se dividían en 3 tribus, separadas por sus razas, terrestres, unicornios y pegasos, y no fue hasta que sus líderes empezaron a llevarse bien que decidieron fundar Equestria, para que las 3 razas vivieran en armonía y sobre todo para que no la palmaran congelados por los mendigos. Esta historia delata las primeras influencias en la mitología grecorromana, pues es muy similar al relato de Eneas, un príncipe troyano que tras la caída de Troya logra escapar de su familia enfrentando varios desafíos, incluyendo fuertes tormentas, para así crear las primeras ciudades que darían inicio al Imperio Romano. Si nos adentramos a hablar de las 3 tribus, podemos notar como los Pegasos poseen mucha influencia de tanto la cultura romana como la griega. Así es como los hombres de Esparta se saludan. Esto se ve reflejado en su arquitectura, su estilo de arte, ¡Te voy a romper el orto, Harry Potter! pero sobre todo en sus armaduras, las cuales están sacadas directamente de las armaduras romanas, elemento que se conservó cuando se creó Equestria. De ahí que la mayoría de los guardias reales sean Pegasos. E incluso se conservó en la G5, pues las influencias griego-romanas aún están presentes ahí. ¡Somos unos genios! Esto se debe a que el Pegaso es una figura prominente en la mitología griega, siendo un símbolo de libertad e inmortalidad, que Zeus convirtió en una constelación, y como los romanos eran unos copiones de los griegos, asociaron la imagen del Pegaso con el poder y la velocidad, y era una imagen muy valorada en el ámbito militar y político, cosa que encaja con la cultura de los Pegasos, que está fuertemente asociada con el ámbito militar. ¡Señor de la guerra y homosexual! Por otro lado, los unicornios son vistos como aristócratas y seres de clase. Bueno, al menos en lo que respecta a la familia real y su cultura principalmente inspirada en la literatura medieval, es decir, leyendas arturianas. De ahí que sea la única tribu que posea un gobierno monárquico, puesto que en esas leyendas el unicornio es visto como un animal que simboliza la pureza, la nobleza y la fuerza, pero también feroz e incapaz de ser domado, más que por doncellas puras. ¡Ladrona! ¡Jamás serás pura de corazón! De hecho, la misma Canterlot, ciudad fundada por los unicornios, obtiene su nombre de Camelot, el reino del rey Arturo. Es más, podríamos comparar la historia de Celestia y Luna con la del rey Arturo,
ya que como saben, el consejero más leal de Arturo era el mago Merlín, del cual se inspiraron para crear a Starwill el Bárbaro, el maestro de Celestia y Luna, y se sabe que Morgana era la media hermana de Arturo, cuyo objetivo era robarle el trono, tal como ocurre con Celestia y Luna. El linaje del que estamos hablando tiene su heredero más antiguo en el rey Bullion, el gobernante original de la tribu Unicornio y que es el padre de la princesa Platinum, una de las fundadoras de Equestria, que como muchos sabrán es una zorra. Tanto así que se sabe que cuando conoció a las jóvenes Celestia y Luna, se burló de ellas por no tener Cutie Marks. Y en respuesta, Luna le hizo una broma que terminó en ambas disculpándose y con Platinum regalándole los tapices que hasta hoy en día cuelgan en el castillo de las dos hermanas. Mientras que el heredero más reciente podría ser el príncipe Bloodblood, de ahí que tenga una actitud tan mamona. Ay, pero qué trulla tan mamona. Por lo que su supuesto parentesco con Celestia como su sobrino no es porque realmente compartan sangre, sino por mero estatus y para que no digan que Celestia le robó el poder. Dicho todo esto, lo cierto es que la figura del unicornio ha sido representada en muchas culturas, las cuales se han reflejado en esta serie. Por ejemplo, para la mitología celta, los unicornios son seres espirituales, muy afiliados con la naturaleza, algo que podemos ver plasmado en la G5, donde todos ellos son básicamente hippies emos que viven en el bosque. En la cultura china, se habla de seres equinos con un cuerno, siendo el más emblemático el Qilin, también llamado Kirin, mejor conocidos como estos ponis dragón con problemas de temperamento. Mientras que en la antigua India se usaban sellos de seres con un cuerno, que bien pudieron ser la inspiración para esta criatura mítica. Y ya hablando de la tribu de los terrestres, bueno, esto no tiene mucho que podamos decir, pues nada más son simples caballos comunes y corrientes, por esto son retratados como campesinos o constructores, oficios en general. Eso sí, el final de la temporada 4 agregó que ellos también tienen magia, al que fuera quitada por T-Rex. En lo que respecta al reino de Equestria, lo primero a resaltar es que no es la única nación de ponis en Ecus, pues cerca de esta se encuentra Arabia Erradurita, inspirado en Arabia Saudita, de los países más donde los ponis tienden a ser más altos y tener un aspecto más de caballo convencional. Marentonia, de donde vienen los duques vistos en la cuarta temporada y parece estar inspirada en países como Estonia, o quién sabe, la verdad no encontré referencia de esa ropa tan rara. Y Thrace, reino fundado poco después de Equestria, ya que su fundador homónimo supuestamente fue olvidado por las otras tribus al momento de fundar el reino, y fue por lo que se fue a hacer el suyo con juegos de azar y mujerzuelas. Bueno, en realidad lo hizo en una isla lluviosa donde las costumbres amistosas no eran bien vistas, o sea, la Rusia de este mundo. La fundación de Thrace, al igual que la fundación de Equestria, podría estar inspirada en otro relato romano, el de los hermanos Rómulo y Remo, que al no estar de acuerdo en cómo y dónde fundar un nuevo reino, Remo decide irse y fundar el suyo propio, una historia que también podríamos asociar con Celestia y Luna, ya que en otra versión Remo desafía a su hermano y este lo asesina, convirtiéndose en el único gobernante. Entre los reinos vecinos de Equestria se encuentra Griffinstone, que bien podría ser el reino con el que más historia ha formado, ya que durante mucho tiempo fue la única nación que participó en eventos, tanto deportivos como políticos en Equestria, siendo además que admitían a estudiantes en sus escuelas ecuestrienses. Esto a raíz de que la leyenda Flash Magnus salvase a un grupo de grifos de un tornado, pese a las órdenes tanto de su comandante Pony como del comandante grifo de no cruzar la frontera. Pero esta amistad no era gratis, pues durante el desarrollo de Equestria, los grifos le vendieron gran parte de sus terrenos para crear sus ciudades, entre ellas Canterlot, y ellos muy seguramente les pagaron con su propio oro, extraído de las minas que habían en esas tierras. ¡Qué sucios! Los otros vecinos de Equestria serían Yakistan, reino con el que tendrían cierta historia, pues se sabe que ellos estaban de testigos cuando se firmó el acuerdo con las tierras de los grifos, pero después de eso cerrarían sus fronteras en lo que serían cientos de años. El monte Aris, hogar de los hipogrifos, cuya gobernante supuestamente tenía una buena amistad con Celestia, pero esta ni se enteró cuando fueron atacados. La tierra de los dragones, hogar de pues los dragones, que son ojetes. Caninia, el reino de los perros diamantes, al que nunca le dieron bola, y el ya mencionado Arabia Erradurita, lo que en retrospectiva nos muestra que Equestria no es muy buen vecino, que digamos.
Otras naciones que valen la pena mencionar son Abisinia, hogar de los furros sensuales como Kafer. Calienta más que el sol de verano. Farasi, la tierra natal de Secora y donde habitan otras criaturas con más de 2 géneros. Las tierras lejanas de donde vienen T-Rex y Scorpion. Y Cunambulia, una isla oculta del resto del mundo que fue la primera en plantar un árbol de la armonía y usar elementos de la armonía, creyéndose los dueños y guardianes de todos los árboles y elementos que hay allá afuera. Pero esos son solo reinos terrestres, pues como toda tierra de fantasía, también hay reinos en el cielo y en el mar, siendo que en el cielo se encontraba el reino de Tumunku, una ciudad de nubes claramente inspirada en el Olimpo que fue atacada y destruida por Chrysalix. Ornitia, el reino de las aves furras como Salanio, y posee el más grande árbol de la armonía, y es Kairos, la tierra natal de los alicornios como Celestia, Luna y Otalis. En cambio, los reinos acuáticos vendrían a ser Equestria, en el mar celestial, que bien no podría contar porque son meros hipogrifos disfrazados. La ciudad de Cloacántida, de donde vienen los Keples. Akalin, del mar cantante, de donde muy seguramente vienen las Dazzlings. Y Equestria, del mar brillante, una vez gobernado por el disque primo de Celestia, el rey Leo. No me pregunten cuál es el parentesco. Bueno, mamá tenía una vida social muy activa. Y que el Lage 5 es regido por la princesa Kaya Lilith, que muy seguramente sea su nieta. Otros océanos que supuestamente albergaban reinos mágicos son el mar de Jade, donde se encuentran Sea Ponies como Destiny, y del cual seguramente ya no sabremos nada porque tiraron toda esa historia a la mierda. El océano lunar, ubicado en el sur de Equestria, el gran mar interior, que es básicamente las zonas profundas y oscuras del mar donde habitan los monstruos. Pero tranquilos, son buena onda. El mar de la deriva dragón, muy seguramente de donde vengan criaturas como Steven Magnet y el mar de las nubes. Y digo que albergaban porque en la G5 se da a entender que todos esos reinos fueron destruidos, o al menos eso se cree, ya que cada reino poseía una reliquia mágica de las cuales Kaya Lilith poseía todas, incluyendo la perla de Equestria, pero exceptuando la perla de las sombras proveniente del mar interior. Por si las curiosidades anteriores no lo dejaron en claro, sí, hay otros árboles de la armonía en otras naciones, cosa que ya deberías saber si ya llevas tiempo siguiendo el canal de Flash Deidad Todopoderoso. A menos que seas de los que solamente vean TikTok. Ay, borren TikTok, gente. Si eres de esos que no pueden pasarse el tutorial del primer Fallout. ¿Qué? Pues tranquilos que aquí se los explico rapidito. El árbol de Equestria es el árbol de la amistad, porque justamente sus portadores deben tener un vínculo de amistad para poder tener este rol. El árbol de la historia está ubicado en Farasi y es idéntico al de Equestria, con la diferencia de que sus portadores deben tener una amistad más longeva que conocerse por media hora, es decir, tener una historia juntos. El árbol de la familia se encuentra en Caninia, cuyos portadores deben ser todos parientes, pero parientes de verdad, gente de sangre. No me vengan con esas cosas de Toledo de que ¡ay, familia! No, familia de verdad, gente. El árbol del propósito es de Abisinia y sus portadores obtuvieron este rol por tener el propósito de liberar a su pueblo de la tiranía de su gobernante, como en la vida real. El árbol del amor es de Ornicia y es del amor, obviamente, porque todos sus portadores deben ser parejas amorosas, o sea, 4 parejas de 2, gente. No me vengan aquí a decir que todos están enamorados al mismo tiempo, porque ya caemos en el fetichismo y no quiero que le borren el video a Flacito. Finalmente, árbol del nacionalismo pertenece a Cunambula, cuyos portadores son los ya mencionados caballeros de la armonía, que se caracterizan por ser unos completos patriotas leales a su nación, tanto así que están dispuestos a matar a los otros portadores con tal de proteger a su propio país, así como los gringos. Como una curiosidad más respecto a las naciones que descubrí mientras escribía el guión de este video, es que la isla de escamas vista en la G5 es un lugar originario de la novela Derindu y la Flor Eterna, donde justamente encuentra la dichosa flor. Y las únicas criaturas capaces de llegar ahí son dragones, puesto que Derindu pide ayuda a Kunket Booker para llevarla ahí, volviéndose un escondite para los dragones guiados por Spike en la G5, y cuyo mapa solo podía ser revelado por fuego de dragón, mientras que todo ese tiempo estaba asociando esta isla con la tierra de los dragones que ya todos conocemos.
estúpido! Respecto a nuestra protagonista, Tula Sparkle, Tengo todo un arco iris en la vagina. si pensaban que su historia era la típica historia del viaje de Berue, donde un tipo cualquiera, humilde y trágico, se revela que está destinado a un gran propósito, pues está ciego, ya que Twilight definitivamente no es alguien humilde, en cuanto a estatus social se refiere, ya que en el momento en el que la conocemos, ella ya nos es presentada como una estudiante y alguien muy cercano a la princesa Celestia, la gobernante absoluta, además de contar con su propio sirviente, además de tener una casa lujosa y jamás verse en ningún tipo de dificultad. Y en su pasado sabemos que su familia viene de Canterlot, la capital de Equestria, y parece que vivían a tope de lujo, pues le lograron pagar a Twilight una educación en la escuela más prestigiosa de Canterlot, y una niñera que básicamente era una princesa de Icornio. ¿Qué cojones? Y eso solo la hija menor. No hablemos del otro. Porque el mayor logro, ser capitán de la Guardia Real y tirarse a esa princesa de unicornio. En todo caso, quien encaja más con el arquetipo del viaje de Berue es Applejack, una granjera de clase pobre y pony de fondo. Digo humilde porque perdió a sus padres, no tiene dinero, es pony de fondo, pero bueno, ya vimos que ella no aprende nada en el transcurso de la serie. Al inicio de esta serie vemos que un libro se abre y nos cuenta la historia de las dos hermanas, para posteriormente darnos a entender que la Tula Sparkle era quien leía ese libro, pero en realidad es que ese libro lo estábamos leyendo nosotros, los espectadores, pues al final de la serie vemos cómo este se cierra en la última página, demostrando así que todo lo que vimos en ella era un gran relato de una pony común que se convirtió en princesa, como si de un cuento de Disney se tratase. Joder, esto sí es cine. De camino a su lujosa torre, Twilight se encuentra con Minuet, Twinkie Shy y Lemon Hearts, las que en temporadas posteriores se nos revelan que eran amigas de Twilight en la escuela, por más ilógico y contradictorio que eso suene. Porque bueno, se supone que ella era una social que le valía madres la convivencia. Y pasando cerca están Lyra Hearts y Amethyst Stars, que muy seguramente también iban a la fiesta de Moondancer, ya que Lyra también formaba parte del grupo de disque amigas de Twilight antes de que ella también se mudase a Ponyville a hacer tijerazos. Pero el caso de Amethyst es contradictorio, ya que en temporadas posteriores ella menciona ser la mejor organizadora en todo Ponyville antes de que Twilight se mudara ahí. Pero pues parece que vive en Canterlot en ese momento. Moondancer es una pony originaria de la primera generación, la cual fue una de las ponis secuestradas por Tyrak en su carruaje de las sombras. En la cuarta generación se nos ha mostrado varias versiones de Moondancer, pero la canónica es la que conocemos en la temporada 5, que bueno, básicamente es un recolor de Twilight Sparkle, el amor de mi vida. Y esto está hecho así para representar qué es lo que hubiera pasado si la Twilight no se hubiera mudado a Ponyville, nunca se hubiera molestado en hacer amigas y nunca hubiera dejado su obsesión por los libros. Bueno, en verdad todavía sigue recontra obsesionada con los libros, pero bueno, yo solo estoy leyendo el guión. Venga, un beso lésbico. Joder, qué rico. De hecho, si se dan cuenta, gran parte de los villanos antagonistas ponis, especialmente a lo que chicas unicornios se refieren, son reflejos oscuros de la propia Twilight y los caminos que pudo haber tenido si hubiese tomado las lecciones equivocadas. Incluso esos reflejos podrían tener como base los pecados capitales, pues la propia Moondancer representaría la pereza, al no estar dispuesta a abrirse a las amistades. Trixie representaría la soberbia, por siempre creerse el centro de atención. Sunset Shimmer representaría la gula, por su insaciable hambre de poder y conocimiento. Starlight Glimmer representaría la envidia, al no desear que los ponis destaquen en áreas que otros no, y al querer quitarle a Twilight sus amistades solo porque ella perdió la suya. Y Tempest representaría la ira, sencillamente por estar cegada por esta y no entrar en conciencia de sus acciones hasta después de su desarrollo. Mientras que la codicia, aunque está un poco más aparte, podría ser representada por Cozy Glow, por querer poseer toda la magia y poder que pueda para sí misma. Finalmente, la lujuria caería en Opaline, no porque sea una ninfómana o algo así, sino por su deseo de ser alabada por todos. Pero bueno, eso es pura hipótesis, ahí me dicen en los comentarios si me creen o no. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Oscar. Bueno.
La leyenda de Nightmare Moon como la yegua en la luna es una referencia al mito mexicano del conejo en la luna, donde el dios Quetzalcóatl disfrazado de humano se encontró con un conejo y este, al querer ayudarlo, hizo que Quetzal se conmoviera de su generosidad y lo levantara en tan alto que su imagen quedara plasmada en la luna. Tal cual como la imagen de Nightmare Moon está plasmada en la luna de My Little Pony. Como el episodio cuenta, el día más largo del 1000º año, las estrellas se le alinearán para así liberar a Nightmare Moon de su exilio. Pero un dato bastante revelador de la propia Foz es que Celestia tiene control sobre las estrellas tanto como el Sol y la Luna, lo que quiere decir que fue ella quien realmente liberó a Nightmare Moon, razón por la cual no está presente cuando ella aparece por primera vez en Ponyville y solo aparece cuando ya es derrotada por los elementos. Y ya que volvemos a hablar de Celestia, si te preguntas por qué ella, Luna y las demás son referidas como princesas y no como reinas, no es porque tengan algún padre o madre que esté por encima de todo, sino que es por influencia de Disney, el cual popularizó la idea de que las princesas sean buenas, mientras que las reinas sean malas, principio que siguió Hasbro con la intención de venderles el sueño de ser princesas a las niñas con sus juguetes. De ahí que las villanas como Nightmare Moon, Chrysalix o Opaline sean calificadas como reinas, o que veamos a otros gobernantes como Rutherford siendo príncipes. Y Novo, que es una reina, muestra una actitud más apática y autoritaria, mientras que su hija Skystar sea más alegre y dispuesta a ayudar. Llegando hasta Zip y Pip, que son princesas, aunque su madre no es que sea malvada, pero sí es muy corrupta. Si prestan atención, notarán muy brevemente a Nightmare Moon reflejada en el reloj de arena mientras Twilight dicta su nota de advertencia de ella hacia la princesa Celestia, lo que podría ser indicio de que incluso antes de su liberación, Nightmare Moon ya estuviera vigilando a Twilight, cosa que explicaría por qué su primera aparición la hace específicamente en Ponyville y sigue el rastro de Twilight una vez que emprende su viaje por los elementos, porque justamente Nightmare Moon reconoce que Twilight es la única pony consciente de su existencia y su regreso. Por si lo dicho de que Celestia liberando a Nightmare Moon no fuese lo suficientemente convincente, tengan en cuenta que ella le da poca importancia a la advertencia de Twilight. ¡Me recargo en la pared! Y en su lugar la manda al pueblucho de Ponyville a hacer amigas, alegando que esta historia es falsa. Pero eso no tiene sentido, porque ella más que nadie debería estar consciente del regreso de Nightmare Moon, porque bueno, ella fue quien la exilió en primer lugar. En cambio, le dice a la NER que supervise los preparativos para el festival, preparativos que curiosamente son llevados a cabo por ponis que la propia Celestia considera especiales. Tan especiales que eran las únicas ponis dispuestas a acompañar a Twilight a un bosque maldito para localizar elementos que no tenían la garantía de funcionar, y ser perfectamente capaces de cumplir con los requerimientos que esos elementos pedían para poder activarse. ¡Pinche Celestia! El festival al que se refiere Twilight es la fiesta del solsticio de verano, la misma fiesta que esta presenció cuando era potra y despertó su pasión por estudiar magia. Además de que la veríamos posteriormente en la temporada 4 y en la 9ª temporada. La naturaleza de este evento se formó originalmente por la derrota de Nightmare Moon de parte de Celestia, pero en la 4ª temporada su valor cambió, para conmemorar el regreso de Luna, pues justamente en esa misma fecha regresó, y en la 9ª temporada Twilight vuelve a cambiar ese propósito, ahora en conmemoración a las dos hermanas por sus años de servicio, en vista de que estaban a punto de jubilar. Si damos por hecho de que en Ecus los años duran lo mismo que en la Tierra, entonces podríamos confirmar que el transcurso de la serie es de 3 años, pues justamente vemos este festival 3 veces. Pero esto es por demás dudoso, puesto que en ese mismo día vemos que ocurre la reunión de la familia Apple, la cual volvemos a ver en la 3ª temporada, pero tampoco es que se especifique que es anual. Sin embargo, lo que más hace dudar es que el solsticio de verano es un evento estacional que se produce cuando el Sol obtiene su máxima inclinación hacia el norte, es decir, funciona en base a la rotación de la Tierra, algo que no tendría que pasar con Ecus, ya que es Celestia quien controla el Sol, y en base a la lógica que hemos visto, es considerablemente más pequeño y ligero que nuestro Sol, así que el valor astronómico se pierde aquí. Como otro detalle sospechoso, en el primer episodio el festival se lleva a cabo en Ponyville, pero en todas sus demás apariciones el festival se realiza en Clasismolandia.
Canterlot. O sea, es como si cierta pony hubiese cambiado la ubicación de donde se realiza el evento solamente para enviar a otra cierta pony a supervisarlo y asignase a ciertas ponis para llevar los preparativos y así obligar a ese otro pony a conocerlas e interactuar con ellas. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Vamos, que todo fue un plan de Celestia para que Twilight hiciera amigos, estos heredaran los elementos de la armonía y salvasen el mundo 47 veces, mientras Celestia se encierra en el castillo para morfar pasteles. Perdóname por todo, Inutilestia. Venga, un beso lésbico. Joder, vaya ricura, chaval. La frase de Twilight al emprender su misión de Estoy bastante segura de que ya le metieron 4 lenguas al mismo tiempo. "El destino de Equestria no depende que haga amistades" es quizás la frase más irónica de toda la serie, ya que justamente son las amistades lo que le permite no solo vencer a Nightmare Moon, sino a la gran mayoría de los villanos de la serie, pues a diferencia del 90% de las series o animes donde salen con la mamada de que el poder de la amistad lo puede todo, aquí sí es literal, ya que la amistad es lo que activa los Deus Ex Machina, digo, los poderes mágicos con los que terminan por vencer a los villanos, algo que la propia Twilight reconoce como un hecho en la segunda temporada. El objetivo de hacer Spike se enamore a primera vista de Rarity es para dar a entender al público que Rarity es súper bonita, algo que francamente no necesitaban demostrar. Eso, y que supongo que a ver a un enano enamorarse de una chica alta y mayor es divertido, gente, porque recuerden, los enanos son divertidos para la televisión. Por lo que, en teoría, nunca hubo una intención real de parte de los escritores para que estos dos acabaran juntos, pese a que otros sí lo hicieron. Aunque también podríamos ver esto como un arco de personaje para Spike, en el que esté obsesionado por una chica inalcanzable durante su niñez, y al que se dé cuenta de que no tiene caso perseguir a esa inalcanzable, y que mejor se concentre en chicas que sí lo valoran de verdad. O sea, Spike se volvió fan del Timats. Mi compa, usted estando pedo, chuparía una vez. Así que Spike tendría un desarrollo de madurez emocional que lo convertiría en el gigachat que está destinado a ser. Al entrar en la biblioteca, tanto Twilight como Spike descubren que Pinkie había organizado una fiesta para ellos por recién llegar a Ponyville. Pero esto realmente no tiene sentido, porque ese edificio se supone que era la biblioteca, por lo tanto, un lugar de uso público. Y no se puede hacer una fiesta en un lugar de esos, así como así. Además, no había forma de que Pinkie supiese que Twilight se iba a quedar en la biblioteca, puesto que no es como que algo así se supiese públicamente, a menos de que una mente maestra le pasase esa información para obligar a Twilight a convivir. Son caricaturas, mijo, no esté chingando. Hablando de la biblioteca, algo que no se suele mencionar es que dado a que esta fue destruida por Tirek, realmente Ponyville se quedó sin biblioteca, puesto que el castillo de Twilight sirve como sustituto del hogar de esta, mas no como del edificio que era originalmente ese lugar. Aunque bueno, dado al poco, por no decir nulo tránsito que tenía ese lugar durante su existencia, parece que los ponis de ese lugar no les gustaba leer como en la actualidad. Pero esto no es nada más que el principio de la conspiración, porque ¿por qué razón no se repararía la biblioteca de Ponyville? Así es, amigos, porque Celestia tiene como plan maestro mantener a ese pueblo bicicletero ignorante, para así tenerlo bajo su propio control. Es hora de que despierten. Este es el plan de Celestia, para poder dominarlos a todos, a base de la ignorancia. Tienes que despertar, Equestria. Tienes que... ¡A la verga! ¡No! ¡Espera! ¡Seré bueno! ¡Seré bueno! La alcaldesa de Ponyville, como cualquier política, posee una imagen falsa, ya que ella es considerablemente más joven de lo que aparenta, ya que usa tinte gris para el cabello, para sumarse años, porque ya se la sabe, para ser político hay que inspirar confianza, y nada inspira más confianza que un abuelito a quien puedes darle control total del Congreso y del Senado, para que le dé en su Mauser al Poder Judicial. Entonces, ya lo saben, la alcaldesa es pelirrosa. Conozco tu secreto, tu sucio secretito. Si bien en ese momento no se revela, la razón por la que los ponis le tienen tanto miedo al bosque Everfree es porque es un bosque autosuficiente. Es decir,
que no necesita del cuidado de los ponis para poder desarrollarse, algo que hasta en su propio nombre lo explica, pues este significa siempre libre, lo que nos quiere decir que los ponis le temen a aquello que no pueden controlar, a la libertad prácticamente, pues si se dan cuenta, en lo que respecta a todo su mundo, ellos controlan absolutamente todo. El clima, las estaciones, el cuidado de los animales e incluso el paso del día y la noche, lo que vuelve a su sociedad una completamente autoritaria. Cosa bastante inquietante y que seguramente contribuyó a su caída y catástrofe en la G5, pues al querer controlarlo todo, se quedaron sin nada, lo que causó un conflicto social que separa a las tres razas, pero al menos podemos decir que su mundo funciona ahora de una forma más natural. Y si todavía dudan de que Celestia liberó a Nightmare Moon, pues déjenme decirles que ella misma lo admite, pues dice haber notado las señales de Nightmare Moon y sabía que Tula tenía la magia necesaria para poder vencerla, siendo que solo necesitaba hacer amistades. O sea, esta inútil estaba perfectamente consciente de lo que iba a suceder y nomás se hizo de la vista gorda. Una prueba más de que Celestia lo planeó todo y los villanos son peones, para que así Twilight hiciera amigas y obtuviese los elementos, con los cuales devolverle a su hermana, esto como la primera de muchas pruebas para prepararla como su sucesora. Grande Celestia. Con todo este asunto de Twilight como gobernante podemos darnos cuenta de algo, y es que tanto su ascenso y caída podría ser visto como un paralelismo al Imperio Romano, con el cual Equestria ya compartía muchas similitudes. De la misma forma, la propia Twilight comparte muchas similitudes con Julio César, el emperador de Roma, que se caracteriza por no llegar al poder por su sangre, sino por sus destrezas y conocimientos. Que al igual que Twilight intentó expandir su imperio a otros reinos, claro que Twilight lo hizo de la forma más amistosa y benevolente, pero fueron esas expansiones lo que causó descontento e incertidumbre entre su propia gente, claro, influenciado por ciertas ideas, y finalmente teniendo a los que creían que eran sus aliados como las personas responsables de su muerte. En la G5 se notan pistas de que la creación de los cristales era un plan de contingencia para el caos que seguramente era mucho peor afuera de Equestria, mientras que la separación de las razas y la pérdida de magia fue algo que se ocasionó como consecuencia indirecta de esa decisión, como una combinación de corrupción, diferencias de opinión y debilidad en varios frentes en que esto causó, muy similar a lo ocurrido con el Imperio Romano, donde además otros reinos y familias ajenas al poder aprovecharon el caos generado para tomarlo, cosa que vimos con los Pegasos, quienes crearon su propio linaje real, muy seguramente sabiendo de que los alicornios se habían ido. Pero la que sin duda es la curiosidad más grande de todas es ver el enorme impacto que esta serie tuvo en las personas cuyos corazones y frascos llenó, a esos talentos que despertó y que aún hoy en día siguen despertando, que sin importar cuántos incrédulos digan que las burras de colores ya no son relevantes o queridas, basta con buscar en los lugares correctos para encontrar un profundo apego, amor e impulso por seguir creando, viendo como somos varios fans que con el pasar de los años y la llegada de otras series, no dejamos que el amor e impacto que esta franquicia tuvo por nosotros sea olvidado, por aquellos que buscan informar y mantenernos al día respecto a ella. Le doy muchas gracias a mi querido Flash Macintosh por aceptarme para apoyar en este video de que hemos colaborado, así que muchísimas gracias y felicidades por tus 100,000 suscriptores y espero que sigas creando más contenido de My Little Pony, así que agradezco tu gran honor de poder seguir disfrutando y que sigas subiendo más contenido. Felicidades por tus 100,000 suscriptores. Por aquellos que sacan contenido de la misma, ya sean curiosidades. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a Flash por sus 100,000 suscriptores, un gran logro que se hace realidad el día de hoy, y también agradecerle por tomarme en consideración para participar en este video. Siempre es un placer trabajar en proyectos de la comunidad. Análisis. No soy bueno dando mensajes finales, la neta. Un saludo muy grande a todos los bronies que siguen presentes en pleno 2024. Sigan viendo. Buscando la forma de probar por qué esos personajes pueden derrotar a otros que nada que ver, o nos relatan los virus más mórbidos que puede haber. Quiero agradecer a Flash Macintosh por invitarme en esta increíble colaboración con mucho creadores de contenido. Wow, son bastantes gente. Y muchas felicidades por alcanzar los 100,000 suscriptores. Sin duda, un logro que muchos les gustaría llegar y tú lograste alcanzar. ¡Oh, eso rimó! ¡Qué genial! Por aquellos que aún no conocen por completo este mundo, pero siempre están dispuestos a conocerlo en compañía de los demás y usan nuestro contenido para poder guiarse e interesarse. Aunque agradecería que, si lo hicieran, sea dejando el maldito video original en las pantallas finales porque casi nadie entra en la descripción.
por esos artistas que han estado presentes desde hace tiempo, o recién van conociendo este mundo y encariñándose con él. Y bien, fue un honor estar aquí. Agradezco a Flash por su invitación y muchas felicidades por el gran crecimiento de su canal. Tu dedicación y compromiso todos estos años nos mantiene al fandom inspirado, ayudando a otros creadores a crecer desde lo más bajo con sus pequeños proyectos, y el saber que aún están ahí cuando llegan hasta un punto como este es de lo más maravilloso. Aún con los miedos que a uno lo pueden atormentar, las inseguridades que pueda tener, las incertidumbres que pueda enfrentar, el ver cómo tanto él como aquellos que lo acompañan van superando esos obstáculos y llegando cada vez más lejos, hace que uno se sienta orgulloso de saber que allá afuera hay gente que se entretiene con lo que hace, que descubre cosas que no sabía en un principio, que lo ve con una admiración que no sabía que podía generar, que, sin importar que allá afuera haya gente que solo busque lucrar y fomentar la polarización, también haya quienes quieran informar, entretener e inspirar, sin importar de dónde seas, lo que tengas y lo que te gusta. Hola, soy Último Biju. La verdad me ha hecho mucha ilusión participar en este gran proyecto. Agradezco de corazón a Flash por invitarme a este video. Espero que nos volvamos a ver en un futuro. Son esas personas las que me inspiran a mí, las que me alegran el día, las que me hacen saber que lo que se hace aquí tiene un propósito, que por más pequeño que sea, llenará el vacío de alguien y lo motivará a seguir adelante. Son esas personas que por más pequeño que sea su alcance, aún así tendrán todo el entusiasmo del mundo a la hora de crear su contenido para darle ese entusiasmo a otros, lo que demuestra una verdadera magia. La magia de querer compartir tu talento con otros, la magia de estar siempre dispuesto a escuchar críticas mientras éstas sean para bien, la magia de buscar nuevas formas de conectar con tu audiencia, la magia de escuchar o leerlos a todos sin importar lo complicada de la situación, la magia de compartir tus experiencias ya sea reales o virtuales con ellos, la magia de pasar días y noches investigando, escribiendo y editando para tener algo que contarle a tu público, ya sea grande o pequeño, y saber que siempre habrá alguien allá afuera dispuesto a escuchar ese algo. Esas personas son las que poseen la verdadera magia de la amistad. Sayonara. Nos vemos. Los saluda Chris y espero que se hayan divertido con este video. Si te gustó este video, dale like y suscríbete si es que no lo estás ya. Y recuerden también tocar la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que haya un nuevo video. Y no quiero irme sin antes mandarle un gran saludo y agradecimiento a J. Gulen, cuyo formato me inspiró para crear este video. Así como a todos los miembros de este canal que apoyan mes con mes de forma más directa el contenido que hacemos aquí. Muchas gracias a todos, sin ustedes tal vez este video no habría existido. Y se los digo a todos por igual, miembros, suscriptores y espectadores recurrentes. Y recuerden, nos veremos muy pronto. ¡Adiós! Recuerden amigos, casco al corazón.